Bueno, pues escuchando a este asesor presidencial ruso, a este Yuri Ushakov, que, bueno, viene a decir que hay partes del plan de paz de Estados Unidos que son aceptables para Rusia, no así los cambios introducidos por Europa. Está afirmando ahora mismo el Kremlin también que rechaza esta contrapropuesta europea, dice que son términos inaceptables para Rusia. Vamos a estar muy atentos al minuto a minuto de estas negociaciones, pero vamos a mirar también a las derivadas de este asunto. Vamos a poner el foco en Venezuela y, Emiliano, te quiero preguntar precisamente por esto. Hoy Estados Unidos ha designado como organización terrorista al cártel de los soles. Hay muchos que dicen, bueno, pues que el futuro de Venezuela también se está jugando en estas negociaciones por Ucrania. Pero ¿sabes por qué, Sergio, tiene esta obsesión el señor Trump de calificar de terrorista o de líder del Clan de los Soles al señor Maduro? Porque es la única manera de escapar del control del Congreso. Es decir, como está también ninguneando al poder legislativo en Estados Unidos a través de gobernando a través de decretos ejecutivos, pues la única manera, porque el único que puede declarar la guerra o una operación militar y aprobar el presupuesto es el Congreso. Y de esta manera, bajo ese epígrafe de grupo terrorista y liderando ese grupo terrorista el presidente Maduro, pues con eso puede hacer operaciones militares, operaciones encubiertas y tratar de que ese régimen y que ese dictador, que es el señor Maduro, salga del país o por las buenas o por las malas. Pero en el fondo, lo que me preocupa es otra vez esta división de poderes de esa democracia estadounidense donde el señor Trump sistemáticamente está acabando con esa división de poderes, tomando los poderes y mandando incluso tropas en las ciudades de Estados Unidos o la Guardia Nacional. Pues esto es lo mismo, está intentando tener la cobertura legal necesaria para hacer esa operación y ver si logra derrocar, que ojalá sea así por el bien del pueblo venezolano que eligió a Edmundo González como presidente legítimo, pero no son las formas de realizar ese tipo de operaciones, porque al fin y al cabo estaría implicando una operación militar u operaciones encubiertas en un país y que no solamente va a afectar a Venezuela, sino que también va a afectar a Trinidad y Tobago, donde está las bases navales que está utilizando ahora mismo esa flota que está ahí desplazada, e incluso a Colombia, donde también ha metido al presidente colombiano, que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es un presidente elegido por el pueblo colombiano, dentro de la lista Clinton. Es decir, es que realmente otra vez volvemos a la política de los años 60, donde toda Latinoamérica era el patio trasero de Estados Unidos, y entonces a derrocar regímenes o gobiernos y a través del uso de la fuerza, que es incompatible pues con el derecho internacional. Pero como el derecho internacional no es un límite para el señor Trump, pues adelante con la operación y que los propios estadounidenses sean conscientes de que está calificando de grupo terrorista para escapar del control del Congreso. Pues Adrián, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo ves la situación en Venezuela, esta designación como organización terrorista del cártel de los soles? ¿Y cuánto tiene que ver lo que está pasando o lo que puede pasar en Venezuela en los próximos días con esta negociación sobre Ucrania? Bueno, vamos a ver. En principio hay que pensar que, teniendo en cuenta cuál es la forma de actuar de Trump o del trumpismo, estemos fundamentalmente ante otra operación de imagen. Es decir, una serie de amenazas de agresión por parte de Donald Trump que luego terminan simplemente en ser sustituidas por otras amenazas de agresión contra otro país distinto, ¿no? Porque la realidad es que objetivamente cambiar una intervención en serio en Venezuela necesitaría una presencia terrestre, muy importante, que cuesta mucho pensar que Estados Unidos estuviera dispuesta a ella, ¿no? Se sabe que ya hay una presencia, por ejemplo, rusa significativa, que hay suministros de armamento por parte de Irán y de Rusia significativos. Venezuela va a estar muy probablemente preparada para presentar una resistencia seria. Siempre cabe, esto lo hemos comentado desde el principio, ¿no?, la hipótesis de que hubiese elementos, digamos, escondidos o infiltrados por los servicios de inteligencia norteamericanos en el ejército o en el gobierno, con capacidad, digamos, de dar un golpe de Estado o generar algún tipo de enfrentamiento interno apoyado desde el exterior. Pero esta sería la única hipótesis que podría, digamos, dar una base objetiva a ese despliegue estratégico que ha hecho Estados Unidos. Si no es así, seguramente estamos ante una posición de imagen que probablemente, según se dice, le está permitiendo a Estados Unidos negociar con una posición de fuerza con Venezuela, pues determinadas condiciones comerciales a efectos del
las compraventas de hidrocarburos, etcétera, ¿no? En la relación con lo que está sucediendo en Ucrania, ¿es posible? Bueno, teóricamente sí, porque, claro, en el caso de Venezuela estamos hablando de algo de un país que teóricamente podría estar dentro de lo que el trumpismo pretende que sea su zona de influencia. No olvidemos que, claro, la diferencia fundamental en este sentido entre el trumpismo y, digamos, los grupos del Partido Demócrata y los neoconservadores republicanos que están más cercanos a la oligarquía financiera es que este grupo de la oligarquía financiera sigue apostando por el control del mundo, mientras que el trumpismo adopta una posición más realista, muy relacionada con las teorías de Kissinger, en el sentido de aceptar que Estados Unidos ya no puede seguir siendo el dueño del mundo, tiene que aceptar ser uno de los polos de ese mundo multipolar que está ya aquí, ¿no? Pero claro, uno de los polos que ellos están pensando probablemente lo más fuertes posible. Y esto implica, por un lado, una reindustrialización de Estados Unidos y, por otro lado, probablemente, todo parece indicar que un área de influencia alrededor de Estados Unidos. Lo que no está claro es cuál es ese área de influencia que ellos quieren mantener, ¿no? Esto se ha relacionado con esas primeras declaraciones tan agresivas de Donald Trump con respecto a Groenlandia, a Canadá como estado número 51 de Estados Unidos, con respecto a México. Bueno, no hay que descartar que también estén planteando como área de influencia directa el resto de América Central y América del Sur, ¿no? Bueno, si este fuera el contexto, si este es el contexto o la ambición del trumpismo, pues no sería extraño que Trump intentase, dentro de esa negociación que muy posiblemente se está dando ya desde hace tiempo con Rusia y con China sobre el futuro de ese mundo multipolar, el que se intentara garantizar para Estados Unidos una determinada presencia en América Latina que incluyese en concreto a Venezuela, puesto que esa es la pregunta, ¿no? Pero claro, mientras no tengamos más datos, podemos utilizar este concepto como una hipótesis de algo que le podría interesar a Estados Unidos, pero sin saber si esto realmente se ha puesto sobre la mesa en la negociación entre los tres países, si de alguna forma se ha negociado al respecto o no. En principio, los signos externos son de una agresividad y una directa entre Rusia y Estados Unidos por las posiciones que están tomando dentro en la propia Venezuela y en el entorno de Venezuela. Rusia ha desplazado también dos barcos de guerra a la costa venezolana. Por tanto, estamos ante una, en principio, toma de posiciones. Mientras no tengamos más datos, es muy difícil sacar más conclusiones, ¿no? José Luis, quiero saber también cuáles son tus conclusiones, cuál es tu análisis, ¿no?, de este momento clave también para Venezuela, con estas negociaciones que se están llevando a la par sobre Ucrania y, bueno, pues con estas informaciones que hablan de lanzar folletos en contra de Maduro, de, bueno, esta designación como cártel, como organización terrorista del cártel de los soles, la presión sobre Venezuela que sigue incrementándose más allá de esta fecha límite que ha cumplido hoy, del 24 de noviembre. Hombre, claramente nos falta información un poco para poder un poco clarificar y ver cuáles son podemos decir, los puntos de acción prioritarios, ¿no?, que se podrían desarrollar. Desde luego, si una operación militar tenía que se iba a realizar, siempre lo primero que necesita es un factor sorpresa. Ese factor sorpresa claramente ya ha pasado. Aunque tenga toda una acumulación de medios que casi recuerda a la operación de la Guerra del Golfo, hombre, Venezuela es Venezuela, ¿no? Entonces estamos hablando de un país que, aunque se podría desarrollar y a través de la comunicación, ¿no?, y de la guerra contra el narcotráfico, igual que antecesores, pues desarrollaron la guerra contra el terrorismo, ¿no? Podemos decir, como bien ha dicho Emiliano, como las excusas, ¿no?, para poder desarrollar operaciones de este tipo sin el control del Congreso en muchos aspectos. Sí hay que tener en cuenta que Venezuela no es Panamá y aunque Maduro pueda tener esas equivalencias con Noriega, pues hombre, el que tenga vecindad con Colombia, el que tenga vecindad con Brasil,
países que políticamente han marcado sus matices, sus diferencias con Maduro, esencialmente con las últimas elecciones que desarrolló. Pero sí que hay que tener en cuenta que ya una intervención militar directa en contra el derecho internacional en Venezuela sí podía provocar un cambio de actitud a nivel político de los países vecinos y que le estaría dando una motivación, desde luego, de nuevas movilizaciones sociales en el ámbito de toda América del Sur, frente a unos Estados Unidos que volvían a dar su imagen decimonónica, y por el contrario Estados Unidos sí que pretende, a través de la diplomacia y con unas elecciones que van cambiando muchos de los gobiernos, pues está facilitando un cambio pendular de gobiernos que más o menos pretenden tener unas relaciones más estrechas con Estados Unidos, y que a nivel geopolítico le conviene porque mantiene todo lo que es el hemisferio occidental bajo su control, como siempre lo ha hecho, ¿no? Así que una intervención militar, cada vez con el tiempo que va pasando, se va transformando, bueno, pues en algo más inviable en ese aspecto. Sí que le proporciona esa medida de fuerza muy típica de Donald Trump, y como bien ha dicho Adrián previamente, le facilita que bajo la sombra, bueno, se puedan estar intercambiando, bueno, pues las negociaciones, principalmente de lo interesante que son los recursos energéticos que tiene Venezuela y otro tipo de riquezas, y que estén en manos de esa manera de gestión de empresas estadounidenses, y ahí ya habría que ver, bueno, pues qué es lo que sucede. Nos falta también información sobre si se podría desarrollar, bueno, pues un golpe de Estado con la neutralidad de las Fuerzas Armadas venezolanas, etcétera. Claro, esos son temas de conspiración que, bueno, pues nadie tenemos esas fuentes de información que podamos un poco prever ese tipo ya un poco de movimientos futuribles, ¿no? Por ahora, con la información que tenemos, únicamente se puede describir eso, ¿no? Una situación de fuerza en unos niveles de negociación, y esperar, pues bueno, pues a ver hacia dónde se va y si es posible ese cambio de gobierno, porque entre tanto los venezolanos, los que más están en contra, ya han decidido desarrollar su vida fuera del país, ¿no? Y por eso ya que tenemos que gran parte de sus sectores más dinámicos y más emprendedores, bueno, pues los tenemos en todos los países vecinos y en el nuestro también, ¿no? Bueno, pues muy pendientes de Venezuela, con la mirada puesta, bueno, en el próximo 10 de diciembre, el día en el que María Corina Machado va a recibir el Premio Nobel de la Paz. Bueno, pues nueva fecha a tener en cuenta de cara a esta posible intervención militar de Estados Unidos en el Caribe. Nosotros nos quedamos ya sin tiempo de más, así que os damos las gracias un día más por estar con nosotros. Emiliano, José Luis, Adrián, un placer, como siempre, contar con vosotros en este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo, muy buena tarde. Nosotros que haremos una pequeña pausa, vamos a seguir atentos a las últimas horas, pendientes también del cierre de los mercados en Europa. No se vayan, hacemos una pequeña pausa, unos minutos, enseguida la información, el análisis en Negocios Televisión.